Que el Señor me los bendiga. Hoy es un día especial, ¿no? Porque es el Día de los Padres para todos los hijos que tienen sus padres. Que hoy puedan disfrutar de ese gran regalo que es tener un padre y los hijos que puedan disfrutar y honrar a sus padres como realmente se lo merecen. Quiero decirles, hermanos, que la iglesia de Cali me mandó saluden. Hermano Arnulfo me pidió el favor que saludara a la iglesia de parte de toda la iglesia. Y quiero darles este saludo a ustedes. Y bueno, vamos a ir a lo que vinimos, a la Biblia. Porque es muy importante, hermanos, lo que es la palabra de Dios. A eso venimos y estamos aquí es para recibir palabra del Señor. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, escuchen bien esto, hermano, el tiempo está cerca. Entonces es importante que nosotros como cristianos nos congreguemos. Entonces quiero ir, hermano, al Salmo 37. El Salmo 37, hermanos, es como una escuela de aprendizaje. Son aquellas enseñanzas, aquellas materias que tendremos que pasar por la vida. Este salmo es muy rico en materia de enseñanza, hermano. Y es importante que nos enfoquemos muchísimo en lo que dice el rey David. Salmo 37, capítulo 1. Dice la Biblia, no te enojes con los malignos, y tengas envidia de los que hacen iniquidades, con los que siempre están pensando obrar mal, con los que hacen maldad, injuria, no te enojes con ellos, ni los envidies, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque como hierba serán presto cortadas y como verduras de renuevo caerán. Espera en Jehová y haz bien. Vive en la tierra y mantén verdad. Entonces, hermanos, es que importante es. Qué importante, porque la Biblia está diciendo, espera en Jehová, pero también haga el bien. Padre, orado, te damos gracias en esta hora, nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra que has enseñado en el primer tiempo. Ahora, Señor, nos disponemos con nuestro corazón dispuesto a recibir la predicación. Señor, bendice tu palabra y permite, Dios, que los hermanos que hoy nos hemos congregado en este lugar, para nosotros sea una gran bendición leerla y escucharla y guardarla en nuestros corazones, sabiendo que el tiempo está cerca. Bendice este mensaje, Señor, y que sea de gran bendición. Quita los impedimentos que se presentan
Señor, toma el control de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, no te enojes, dice la Biblia. Y sentir envidia de los malos es tentador cuando uno los ve progresar. Cuando uno ve que el malo está progresando es como una tentación para uno, ¿cierto? Pero esta actitud es demasiado es dudar de la justicia de Dios. Es fácil no envidiar, hermano, a los malos, si nos detenemos a considerar su destino. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, porque como hierba serán presto cortados. Y como la hierba de renuevo se secarán. La hierba y la hierba verde son efímeras, son pasajeras. La hierba crece y florece, pero luego se corta y se muere. El varón, como la hierba, dice la Biblia que así son sus días, como la flor del campo, florece y luego desaparece. La naturaleza temporal de la vida, hermano, se compara con la brevedad de la hierba, de la flor que se marchita con el sol y el viento. Esa es la brevedad de nuestra vida. Pero aquí dice el verso 3, hermano, el capítulo 37, espera en Jehová y haz bien, vive aquí en la tierra y mantén verdad. Esperar en Jehová significa tener confianza, esperanza y aguardar en Él. No se desespere. Espere en Dios y confíe en Él, hermano. Esperar en Jehová es un proceso que se requiere fe y paciencia, humildad, mansedumbre y conformidad. Hermano, debemos de estar conforme con nuestra vida, con lo que Dios nos ha dado, nos ha suministrado. Esperar en Jehová significa tener una fe activa y una convicción firme de que Él, Dios, es confiable. Esperar en Jehová es descansar en Dios a pesar de que los ojos pueden ver lo contrario y saber que Él cumplirá lo que prometió. Eso es esperar en Jehová. Así estemos viendo lo contrario. Ahora dice el verso 27 ahí, de este mismo capítulo, esto 27, hermano, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás. ¿Para cuándo? Para mañana, para siempre. Apartarse del mal y hacer el bien, hermano, significa vencer el mal con el bien. En todo tiempo, el único principio correcto es el de seguir haciendo el bien. Aquí en esta tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué es hacer el bien, hermano?
¿Y cuál es el bien que yo debo hacer? Esa es la pregunta, hermano. La palabra bien es todo aquello que en sí mismo contiene la perfección de bueno. Hacer el bien es algo opcional. No es una opción hacer el bien, sino que es un imperativo. Es un mandato de Dios. Porque yo puedo tener una opción para hacer el bien. Pero eso no significa que yo estoy cumpliendo el mandato de Dios. Quiero que vaya a Santiago, capítulo 4. Y ahí en el versículo 17. La Biblia nos enseña, hermano, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que no solamente se puede pecar de acción, sino de omisión. Cuando yo veo que puedo hacer el bien y omito hacerlo, estoy pecando. Es decir, peca el que hace cosas buenas, cosas malas, y también está pecando el que no hace las cosas buenas. Porque a hacer buenas cosas, a eso nos ha llamado el Señor. El que sabe que hay que hacer algo bueno y no lo está haciendo, está pecando. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que se han montado la vida en torno a haber dejado el pecado. Ya, es decir, yo ya no hago, me emborracho, ya no ando en el vicio, ahí ya se han montado la vida. Pero la vida cristiana no consiste solamente en dejar las cosas malas, porque uno tiene que ir en la vida sin hacerle daño a nadie. Pero cuidado, la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Dios desea, hermanos, que nosotros nos apartemos del mal y hagamos el bien. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 15, hermano. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Mire su caminar, su andar. Entonces, hermano, Dios desea que nosotros nos apartemos del mal y hagamos el bien. No devolverle a otro mal por mal, sino siempre lo bueno. Este mandamiento de orden ético contiene claros ecos de las enseñanzas de Jesucristo y nos enseña la manera práctica
Dios mismo, la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Versículo 16. De la manera práctica, como usted vence el mal. En todo tiempo da gracia. En todo tiempo da gracia. ¿Saben por qué? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros. Orad sin cesar. En toda gracia. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de nosotros. El versículo 16 dice, está siempre gozoso. En todo tiempo hay que expresar el gozo del Señor. En todo tiempo, hermano. Verso 22. Apártete, apartaos de toda apariencia de mal. Toda apariencia de mal. No debemos, hermano, acumular odio. Porque aunque la semilla del mal sea pequeñita, al principio crecerá cada vez más grande y nos va a llevar a la destrucción. O sea que usted, hermano, cuando alguien le haga algo, no acumule en su corazón mal. El devolverle mal a esa persona. Porque esa espinita que se siembra, esa va creciendo. Va creciendo. Y al final, eso lo llevará a una destrucción. Romanos capítulo 21. Capítulo 12, perdón. Romanos capítulo 12. Versículo 21. No se ha vencido de lo malo. Antes, vencé con el bien, el mal. Es decir, hermano, el mal nos vence si lo devolvemos a otro. El mal nos va a vencer a nosotros si nosotros devolvemos el mismo mal. Porque la Biblia está enseñando claramente, hermano. No se ha vencido de lo malo, antes vencer con el bien el mal. Entonces el mal nos va a vencer si nosotros me la hizo y me la paga. En otras palabras, somos vencidos por lo malo cuando nos ponemos al mismo nivel de los demás. Ahí el mal toma control de nuestra vida. Porque nos ponemos pico a pico con los demás, hermano. En Jesús Dios conquistó el mal en la cruz y no debemos permitir que ese dicho mal nos conquiste a nosotros. Porque Cristo venció el mal en la cruz. Quiero que vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 4. El versículo 13. Si yo pregunto, hermanos, a la mayoría de los que estamos aquí, ¿qué dice Filipenses 4:13? Y todos se lo saben. Todos alzan la mano y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier iglesia donde usted vaya, de memoria. Pero antes, hermano, hay que leer el contexto. Lo que está pasando en la vida de Pablo, hermano.
Dice el verso 10. Empero en gran manera me regocijé en el Señor de que al fin ya reverdeciste en tener cuidado de mí, de lo cual en verdad estaba solícito. La palabra solícito significa mostrar un interés, una preocupación amorosa, a una disposición mental enfocada en ayudar a alguien. Eso es estar solícito o solicitar. Mi interés es ir a ayudar a otros. Y Pablo dice, de tal manera me gocé en el Señor, de que al fin se acordaron, reverdeciste. Entonces, bien, hermano, los filipenses siempre habían sentido un gran amor por el apóstol Pablo y deseaban ayudarlo. Pero durante un tiempo no habían tenido la oportunidad para hacerlo. Pero agradece el gesto tan bonito que ellos hicieron. Ellos recogieron una ofrendita, se la llevaron al apóstol Pablo para que él comprara sus cosas de necesidades. Porque Pablo no estaba en un lugar de vacaciones. Él estaba preso. Estaba en una mazmorra donde no había luz, no había Biblia. No había luz, no había Biblia, no había televisión. Y además de eso, él estaba esperando la sentencia de muerte. Allá estaba. Y él dice, de tal manera, pero en gran manera, me regocijé en el Señor de que al fin ya reverdeciste en tener cuidado de mí, de lo cual en verdad estaba solícito, mas no faltaba la oportunidad. Ahora bien, dice Pablo, no es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido, esta es la palabra clave, he aprendido a contentarme. No lo digo, dice, porque tengo escasez. Y esto es sinceridad pura y dura. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está pasando por estos momentos de dificultad, tiene que ser sincero con Dios. No es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tuviere. Yo he aprendido, la Biblia lo dice, y las cosas importantes en la vida hay que aprenderlas. ¿Hay que enseñarle a los hijos a desobedecer? No. Usted no le enseña a un hijo y le dice, vaya, haga algo indebido o miéntale a alguien. Usted no le enseña eso, ¿cierto? No. Pero ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo aprendieron ellos a desobedecer? No lo sabemos. No sabemos cómo aprendieron a desobedecer los hijos. Pero todo eso estaba dentro de un paquete.
Lo importante que le enseñamos a los hijos es a obedecer, no a desobedecer. Porque en la vida hay que aprender a ser generoso, hay que aprender a perdonar en la vida. He aprendido, dice Pablo. Él no nació con esa enseñanza, pero esa enseñanza estaba dentro del paquete. He aprendido a contentarme en cualquier situación. Y una palabrita clave dice, sé. Ese es el resultado de evaluar varias circunstancias de la vida. Las situaciones difíciles en nuestra vida conllevan a vivir humildemente, pasar por hambre, por necesidades. En toda cosa, dice verso 12, sé también estar humillado como sé tener abundancia. Donde quiera y en toda cosa soy instruido, así para estar harto como para sufrir hambre. Lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el apóstol dice, en toda cosa soy instruido. ¿Quién instruyó a Pablo? Cristo. Él es el que nos capacita para que usted y yo estemos contentos, tanto en la escasez como en la abundancia. Pero eso hay que aprenderlo, hermano. Todo en la vida hay que aprenderlo. Ahora sí vamos al verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí, pero que hay que leer el contexto, lo anterior. ¿Sabe por qué? Porque esta noche hay comida. Mañana no hay almuerzo. Pasado mañana no hay móvil. Está mi teléfono. O sea, esta noche vamos a aguantar hambre. Mañana no hay almuerzo. Como un ayuno, para tenemos que ayudar. Pasado mañana no hay móvil, no hay teléfono. Pues ahorita lo acabamos de leer, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo acabamos de leer, hermano. Amén. Sí, pero no según mi óptica de ver la vida en una manera redonda. Cuando las cosas van bien, sino cuando hay abundancia, contento. Cuando hay escasez, contento. Y cuando no tengamos nada, contento. Porque ahí está diciendo, porque mucha gente en las iglesias, el versículo se lo saben de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí hay que leer el contexto, hermano. Contexto. ¿Cómo en la situación en que se encontraba Pablo? Como ya les dije, en una mazmorra tremenda. Él no tenía ya la Biblia, no podía leer la Biblia. Él no tenía la televisión.
Él no tenía nada para comer y ya estaba listo para sentenciarlo a muerte. En cambio, nosotros estamos libres. Nosotros podemos movilizarnos. Él no podía predicarles el evangelio, hermano. Pero él aprendió esta enseñanza, hermano. De pronto, si mañana no tenemos que comer, nos preocupamos. Ya andamos de mal genio. Ya de pronto, ya la gente nos ve y es todo triste. Ese no es el cristianismo. Gozaos en el Señor. Eso es lo que dice Pablo. En las buenas o en las malas. Gozaos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tenemos abundancia, tenemos que estar contentos. Si hay escasez, contento. Y si no hay nada, contento. Quiero que vaya a Eclesiastés, porque quiero terminar allí, en Eclesiastés, capítulo 7. Y el versículo 10. Eclesiastés 7, versículo 10. Dice ahí la Biblia, nunca digas qué es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que esto. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca diga. Y yo lo he dicho. Yo me confieso, hermano, que lo he dicho. Todos hemos caído en ese error. Aquí la Biblia diga, nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores que eso. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo lo hemos dicho. ¿Quién no ha dicho que antes estaba mejor que ahora? ¿Quién no lo ha dicho? Yo antes no tenía problemas. Yo no pasaba dificultades. Y la Biblia dice, nunca hablen así. Nunca hablen así. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que adaptarnos a las edades que tengamos y a las circunstancias y al propósito del diseño de Dios para mi vida en el tiempo presente. A eso tenemos que adaptarnos y vivir bajo ese diseño que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, no vivamos en la gloria del pasado, que no existe, sino adaptarnos al tiempo presente. ¿Y qué hacer en el tiempo presente? En la realidad de este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle gloria a Dios y no a las quejas. Amén. Amén. No a la ingratitud, sino enfocarnos en hacer el bien. A eso lo ha llamado, sí. Amén. Pongámonos de pies, vamos a orar.